La Primera Guerra Mundial fue un conflicto de trincheras. En el frente occidental, en la frontera entre Francia, Alemania y Bélgica, los soldados franceses y británicos se enfrentaban a los alemanes en unas condiciones extremadamente difíciles. Los soldados pasaban semanas e incluso meses en aquellos agujeros cavados bajo tierra, pasando hambre y frío, dormían junto a las ratas y los días eran todos iguales. El 25 de diciembre de 1914, el espíritu navideño motivó a soldados de ambos bandos a abandonar sus posiciones y aventurarse en tierra de nadie, que es como se llamaba el espacio que separaba las trincheras de ambos bandos. En este video veremos la increíble historia de cuando la guerra paró en Navidad para jugar un partido de fútbol. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que se suben y así ayudarnos a seguir creciendo. La tregua de Navidad fue uno de los momentos más emotivos de la Primera Guerra Mundial. A finales de 1914, los soldados de las trincheras padecían un invierno muy frío. En ambos bandos se decía que la guerra iba a ser corta, pero el conflicto se había estancado y los ejércitos permanecían en las trincheras. Todos estaban a la espera de cuál sería el momento más indicado para atacar. Este era el triste estado de ánimo de los soldados que habían sido destinados al frente occidental. De pronto, la Nochebuena de 1914, desde las trincheras alemanas, se oyeron las voces de algunos soldados cantando villancicos. En algunos puntos del frente de batalla, las trincheras de ambos bandos estaban muy cerca, apenas unos 30 metros de distancia. Así que cuando los alemanes cantaban, los franceses y británicos les oían cantar. La mañana del 25 de diciembre, algunos soldados alemanes se aventuraron en tierra de nadie, llevando carteles en inglés que decían «No disparéis». Poco a poco, los británicos y franceses dejaron sus armas y se acercaron a sus enemigos. Además de jugar al fútbol con una pelota que guardaban los soldados británicos, los ejércitos enemigos intercambiaron ropa, comida y tabaco, mostraron fotos de sus familiares y enterraron a los soldados muertos. Todo esto había ocurrido sin que los políticos y generales supieran nada de esa tregua. Por eso, al final del día, los tres ejércitos regresaron a sus trincheras y dieron por finalizada la tregua. Simpatizar con el enemigo estaba prohibido y podían suponer graves consecuencias. La tregua de Navidad representa un momento de luz en medio de la terrible guerra que se libraba en Europa. Por un día, soldados que habían sido educados en el odio hacia el enemigo cambiaron las armas por las risas y se reencontraron con su humanidad. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver la película francesa Feliz Navidad, del año 2005, dirigida por Christian Carrión, y que relata los hechos vividos por esos convulsos días. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.